Okay, hello everybody, big welcome. Thank you for coming and joining to your English class on this beautiful Monday. We're going to begin. Well, at first, as always, we are going to read the versicle. For this week, we are going to read Matthew 5:8, and we are going to go over about pure in heart. Pure in heart. This is the value for this week. And remember, it comes from one of the Beatitudes. We go to the sixth of the Beatitude, and we are going to find in Matthew 5:8, the Lord said to us, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." One more time. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Ok, bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando la clase, ¿verdad?, de inglés para esta semana. Esta semana nos toca ya una nueva bienaventuranza. Estaríamos cubriendo la número 6, ¿verdad? This is the sixth one, es la número 6 o la sexta. Y la encontramos en el libro de Mateo 5:8. En español, ¿verdad? Nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, hemos venido hablando acerca de que las bienaventuranzas son una especie de paradoja, ¿verdad? Y en este caso diríamos, bueno, felices los que tienen un corazón limpio, y pues son los que verán a Dios. Esta quizás diría yo que es de las menos que entra dentro de las contradicciones, ¿verdad? Eso no parece ser algo contradictorio. Es más, diría es algo de lógica o hasta como de sentido común, ¿verdad? Pensar que, bueno, si Dios es un ser bueno, es un ser que hace las cosas correctamente, pues obviamente lo podrán ver solo aquellos que obran de manera correcta. Podríamos pensarlo de esa manera, pero ¿dónde se encuentra aquí la paradoja? La paradoja está entre líneas, ¿verdad? Y es que eso de ser de limpio corazón lo vamos a entender mejor en el inglés, porque recordemos que los vocablos pueden ir variando. Veamos en inglés, nos dice the pure in heart. Se ha cambiado el término o el vocablo, digamos, de limpio. Aquí se está utilizando más el vocablo de puro. Es decir, bienaventurados, benditos, dichosos, los puros de corazón. Los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Al verlo de esa manera, nos daremos cuenta de que esto no se trata tanto de referirse a aquellas personas como comúnmente o popularmente decimos, es que él es buena gente o es que ella es un pan de Dios. No se refiere necesariamente a eso. De hecho, acá entraríamos en la contradicción de que a Jesús le dijeron, maestro bueno. Y Jesús le responde a esta persona, ¿por qué me dices bueno? Bueno, solo hay uno y es Dios. Y entonces diríamos, bueno, ¿quién puede ser de limpio corazón o quién puede tener un corazón puro? Ahí está la paradoja. Sola aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha tenido un reborn, es decir, un nacimiento espiritual al convertirse, digamos, a la fe cristiana o al aceptar a Cristo como su Salvador. Entonces, ahí es donde entenderíamos mejor cómo es que funciona, digamos, esta paradoja. Bueno, vamos a ir entonces a dictionary.com. En dictionary.com vamos a buscar dos términos, porque resulta que la palabra, digamos, en esta situación se nos ha vuelto una frase, es una frase completa. Y entonces, en ese sentido, la frase es pure in heart. Entonces, vamos a poner primero acá lo que es la palabra pure, pure. Bueno, si lo vemos de acuerdo al phonetic respelling, pues aparece así con una Y y con un sonido como de doble O. Pero nos interesa más ir a la IPA, ¿verdad? Verlo de acuerdo a lo que es el alfabeto fonético internacional. Esta es de las palabras en donde la E, ¿verdad? La E al final no suena, es muda,
pero traslapa un sonido, digamos, hacia la R, en este caso, que se convierte en un schwa. Y esta U que está acá tiene un sonido largo. Es un sonido largo, pero es el sonido largo. Recuerden que la U tiene dos sonidos largos. El normal es este, el cuando decimos you, como cuando hablamos de la segunda persona del singular, you. Pero teníamos otro que es u. Entonces tenemos esos dos, pero acá nos vamos a quedar con el you. Entonces, pure, pure. La letra R no suena como tal, como solo la R, sino que suena con un schwa entre medio. Pure. Bueno, es un adjetivo, miren, curiosamente es un adjective. Recordarán que hemos estudiado ya previamente los adjetivos, ya sabemos que son los comparativos y superlativos, y en este vendría siendo lo mismo. Nótese cómo se aplica acá, que es de los que terminan en E y solo le agregamos la R para ser comparativo y la EST para hacer el superlativo. Ahora, hay que ver cuál es el significado de puro, porque recuerden que venimos de un español que nos dice los de limpio corazón. Veamos ahora hacia qué nos apunta lo de pure en el English. Dice, free from anything of a different, inferior, or contaminating kind. Free from extraneous matter. Bueno, en este caso lo están aplicando a elementos o cosas que están libres, dice, de cualquier situación que sea diferente, inferior o de tipo contaminante. Y por eso podemos aplicarlo al oro, como la pure gold, el oro puro, o la pure water, agua pura. Es decir, oro y agua que no está contaminada o que no se ha llenado, digamos, de otros elementos ajenos a su estado original. Luego nos dice unmodified by an admixture simple or homogeneous. Algo que no ha sido modificado, ¿verdad? Ya sea porque se le han aditado cosas o por procesos de homogeneidad, ¿verdad? Donde se busca que dos elementos traten, digamos, de mezclarse y ser como uno solo. Luego nos habla de mixed descendant or ancestry. Bueno, esto se refiere a, ya es una aplicación de la palabra o del adjetivo para referirse a la pureza de las razas, ¿verdad? O ya sea de ascendencia o descendencia. Y nos lo aplican a los duck, ¿verdad? Pure breed of duck, como cuando nosotros decimos este perro es de raza, de una raza pura, es decir, no se mezcló con otro. Luego dice free from foreign or inappropriate elements, libre de elementos inapropiados o elementos foráneos, digamos, a lo que sería el original. Luego dice clear, free from blemish, pure screen. Bueno, con ese number 5 es con el que llegamos a decir, bueno, entonces puro puede ser sinónimo de clear, que lo podríamos ver como limpio. Bien. Y claro, ahí dice pure skin, el skin, la piel, una piel pura. ¿A qué se refiere eso? Bueno, libre de impurezas, decimos en otras situaciones. Entonces, es notable el hecho de hacia dónde nos apunta este vocablo que vamos a estar examinando durante esta semana. Pure in heart es un adjetivo que proviene de las Beatitudes y que debemos de aplicarlo a todo cristiano. Claro, como cristianos, la condición para ser puros de corazón, en primer lugar, es haber reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. De ahí en adelante, la pureza de corazón es la que nos va a permitir en un futuro poder ver a Dios, ya que de acuerdo a la misma Biblia, ¿verdad? Nos dice que eh, si pensamos, por ejemplo, en el profeta Isaías, ¿verdad? Se nos narra que Isaías eh, fue llevado delante de la presencia de Dios y escuchó, ¿verdad? Que le decían los ángeles, santo, 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 tres veces santo.
santo por Padre, santo por el Hijo y santo por el Espíritu Santo. Pero al momento de presentarse Isaías le dijo que él no era digno de estar frente a Dios, es decir, reconoció la santidad de Dios. Eso es parte de la pureza. En otras palabras, la pureza de corazón, como nos lo estamos viendo acá, se refiere a no mezclarnos con otros elementos ajenos a la fe en Dios. Es decir, ser lo más claros posibles como la misma water, como el agua, respecto de nuestra forma de ser, respecto de nuestra forma de comportarse. Entonces, esa pureza de corazón, quizás nos equivocaríamos un poco en aludir al hecho de que es alguien que es muy bueno o que se muestra como una buena persona o que tiene buenas acciones. Eso está bien. De hecho, la Biblia dice que, pues, es por sus frutos les conoceréis. Pero vamos más allá. Estos de los puros de corazón, si hablamos de la pureza, que la pureza es sinónimo de limpieza y que si la comparamos con el agua, pues la claridad o la transparencia de una agua nos puede hablar mucho respecto de su estado, o la brillantez o la pureza del oro nos puede hablar mucho respecto de su grado de calidad o de quilates que puede tener, pues entonces, si lo aplicamos ese concepto a nuestras vidas, significa que cuando somos puros de corazón, Dios ve a través de nosotros y sabe cuáles son nuestras verdaderas intenciones y cuáles son nuestros verdaderos sentimientos. En otras palabras, esto hasta podría apuntarle un poco a que no debemos de ser hipócritas. Es decir, la pureza de corazón es una forma para Dios, para comprobar, bueno, esta persona no es hipócrita, no habla de Dios solo por querer hablar de Dios, no habla de mí solo porque le gusta lucirse delante de los demás. No, habla de mí porque ha tenido una experiencia en su vida que le ha marcado y que le ha dicho que está muy agradecido conmigo y que quiere que los demás lo sepan. Ahí es donde debemos de ver enfocado esto de to be pure in heart. To be pure in heart. No como podríamos pensar, nos la llevamos de santos. No, 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 no. Nos la llevamos de religiosos. No, 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 no. Es estar centrado en el hecho de ser lo más eh, transparente posible, es decir, sin caer en la hipocresía religiosa. Ok, that's gonna be all. Con eso terminamos y vamos ahora al siguiente topic. Bueno, veníamos de estar estudiando lo que es el presente continuo. Ahora, dentro del presente continuo vamos a hacer ahorita un paréntesis. Este paréntesis obedece al hecho de que parte del presente continuo nos dice que debemos de utilizar la terminación ing. Ya estuvimos hablando de verbos como estos que estamos viendo aquí. Play se convierte en play, en beginning, viene de begin, pero se duplica la N porque sobre la segunda sílaba recae la fuerza de voz. Smile, que termina en E, se cambia la E por I y queda smiling. Going se agrega ing. Tying, que viene de agregarle la ing. Luego writing, que es de los que terminan en E. Listening, traveling. Bueno, tenemos muchos acá, pero ahora vamos a hablar respecto ya de las reglas. A esto se le puede llamar de muchas formas. Es decir, la forma más común es llamarle los verbos o el ing form. La forma ing es lo más común. Pero también tiene su nombre específico y es la gerund form. Cuando hablamos de gerund, nos estamos refiriendo a el gerundio. Pero hay un tercer nombre para estas cosas, que yo diría que gramaticalmente es el nombre más apropiado, porque es la forma verbal. La forma verbal es present participle. Present participle o presente participio. Cuando escuchamos estos términos, quiero ya destacar, cuando escuchen alguna cosa que diga participio a la par, no es un verbal tense, no es un tiempo verbal.
Es una forma verbal. Y si no lo hemos captado antes, quiero volver a plantear la idea de que hay dos conceptos que se parecen mucho, pero que tienen una gran diferencia. Estos conceptos radican en el tiempo verbal, que en inglés le llamamos el verbal tense, y el otro es la forma verbal o la verbal form. Son dos cosas que implican la palabra verbal, pero uno es el tiempo verbal y otro es la forma verbal. Son diferentes y es porque uno se usa dentro del otro. Es decir, uno es más amplio y el otro forma parte de eso. Diciéndolo de otras maneras, las formas verbales son eso, son las diferentes matices o formas que un verbo puede tomar. Esas formas verbales se agarran para los tiempos verbales y ahí elaborar lo que sería una oración. Con una forma verbal no puedo hacer una oración. La forma verbal me sirve para estructurar gramaticalmente una oración en un tiempo verbal determinado. Entonces, a la fecha, nosotros ya conocemos lo que vendrían siendo algunas formas verbales. La que hemos utilizado o a la que le hemos hecho más referencia hasta el momento es a lo que se conoce como la infinitive form o forma infinitiva. Cuando vamos a buscar un verbo a un diccionario, lo encontramos en la infinitive form, forma infinitiva. También se le dice forma indefinida, ¿verdad? Son dos maneras en las cuales se les puede llamar a la misma situación. Ahora, de esos de acá, vamos a aprender lo que vendría siendo ahora una segunda forma verbal. Esta segunda forma verbal se denomina el present participle. Present participle o presente participio. Ese es el nombre que recibe formalmente la forma verbal del ing. En el español, a esto se le llama el gerundio, aunque también se podría llamar el presente participio, pero no es muy usado eso en el español. Más que todo se usa la palabra gerundio. En el inglés casi no se utiliza la palabra gerund, por eso es que es menos frecuente llamarle por ese nombre. Y si vamos más allá, los menos académicos no les gusta ni hablar de present participle ni de gerund. Les gusta hablar de ing form, simplemente la forma ing. Entonces, las tres cosas o los tres nombres son lo mismo, nada más que son con nombres específicos. Es como cuando a nosotros nos dicen que nos tomemos X medicina. Usted sabe que las medicinas tienen un nombre comercial y luego hay un nombre del compuesto que viene ahí. Y luego va a encontrar usted que hay un nombre científico. O sea, hay tres diferentes nombres, igual que las especies, ¿verdad? Nosotros conocemos las especies de las plantas, de los animales, por un nombre, pero después hay un nombre científico, es el nombre técnico. Entonces acá, lo científico, por así decirle, es llamarle a esta forma present participle. Cuando nosotros decimos ing, es lo común, es el nombre común que se le da a esto. Ya lo estuvimos viendo anteriormente, pero hoy vamos a entrar ya a lo que vendrían siendo las reglas. Entonces, a partir de esta clase, vamos a venir y a establecer cuáles son las reglas para usar el ing de manera correcta. No se nos olvide, ¿verdad?, que esto es una forma verbal. Con una forma verbal, yo no puedo conjugar una oración. Es simplemente una camisa, por así decirlo, que se pone el verbo para verse diferente. Bien, vamos al number one. Tenemos la general rule. For the general rule, we have to know that we are going to use ing form, just that. Bueno, la regla general nos dice agréguele ing a todo lo que se le cruce por delante. Eso es lo que dice la regla general. Siempre y cuando sea un verbo, usted agregue el ing y llegamos a obtener el present participle. Bien, ahora nos dice también que hay exception. Vamos a encontrar las excepciones. Para la mayoría de los verbos, mire, basta con añadir ing.
Y tenemos el ejemplo con eat, que se convierte en eating. Tenemos el ejemplo con ask, que se convierte en asking. Luego tenemos go, que se convertiría en going. Ok, para dejar claro lo que hemos dicho de los dos conceptos que usted tiene que ya identificarlo, es decir, a partir de esta clase yo esperaría que usted ya no se confunda entre lo que es un verbal tense, es decir, un tiempo verbal, y lo que es una verbal form, es decir, una forma verbal. Esas dos cosas usted tiene que tener claro qué es cada uno. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a dictionary.com y ponemos aquí uno de los verbos que acabamos de estar viendo, podríamos venir y escribir aquí el verbo acts. Entonces, dictionary.com, recuerden, nos va a venir a dar mucha información. Vamos a verlas por acá. Nos dice, en primer lugar, bueno, cambiémosle que se vea el IPA, la pronunciación. Algunos, miren, la pronuncian con el sonido I. A mí me gusta hacerlo con I. Ax. Miren, ax. Abajo, arriba, I, ax. Otros la pronuncian más con el sonido de una AO. Entre una AO. Ax, ax, ax. Entonces se puede de las dos maneras. Bien, pero luego, nótese que aquí nos dice que es un verbo. Que es un verbo. Ahí tenemos el detalle. Ok, it's a verb. Luego vamos a ver, bueno, este no nos da, como este tiene varias definiciones, no nos da las formas. Este es de los verbos que, como tiene definición de verbo, luego tiene como nombre, que es como, bueno, como la pregunta. Entonces, no nos da acá el listado. Entonces, este es de los difíciles, pero vamos a poner ahora go, por ejemplo, que quizás va a ser más fácil ejemplificar el hecho de lo que estamos diciendo, puesto que aquí sí nos tiene que mostrar sus, espérame, quiero ver si quizás no las vi, quiero revisar, si no, este no las tiene, definitivamente no las tiene. Entonces, si nos vamos a este otro, a go, go sí las tiene, miren acá. Lo que vamos a marcar aquí, miren, esto que está acá, esto de aquí y esto de aquí son formas verbales. Estas son las formas verbales del verbo go. Cuando, de hecho, con solo decir aquí go, esto de acá ya es una forma verbal. Esta es una forma verbal. Vamos a irles anotando acá para que tengamos claro qué es cada cosa. Espérame, tengo que hacerlo con esto. Bien, entonces tenemos por acá, por ejemplo, esta, miren, es la infinitive form. Vamos a ponerle acá. La infinitive form. La que tenemos acá, la que dice go, es la forma infinitiva. Esta de aquí es la forma infinitiva. Es decir, es la forma que se usa para el presente simple, pero se le llama infinitivo porque es el verbo raíz o el verbo base. Luego, aquí tenemos el past, por ejemplo, este es el past. Esta es la forma del pasado. Esta que dice went. Este es el past, went. Es la past form, le vamos a poner acá. O la forma pasada. Entonces, estas son formas verbales. La infinitive form, la past form, le vamos a poner por acá. La past form o la forma del pasado, que es realmente sería pasado simple, past form. Y luego aquí tenemos ese que dice gone, gone, que este es el past, pero es el pasado participio. Entonces vamos a ponerle por acá. Este siempre es past, pero es past participle. Past participle. Es el pasado participio, este, el que dice gone. Y el último, el going, este es el present. Este sería el present participle. Ahí tendríamos. Entonces, ¿qué son estas? Son formas verbales. Go, went, gone y going son formas verbales.
Con las formas verbales, yo no puedo hacer una oración. Son parte de la oración, pero no puedo hacer una oración en ningún tiempo verbal si no recurro a otras cosas. Como por ejemplo esto que está acá. Miren, la misma definición nos dicen aquí, y identifiquen esto, miren. They're es la contracción de they are. They're going by bus. They're going by bus. Aquí podemos recordar muchas cosas. Lo primero es que se está utilizando el presente participio en esta parte de acá. Pero aquí tenemos la contracción del verbo to be. En they are, they're, they are, they're. Tenemos aquí uso de to be. Entonces, si recuerdan lo que hemos visto hasta la fecha, hemos dicho que la estructura de una oración en presente continuo o presente progresivo lleva sujeto, subject. Ahí está el sujeto, they. Lleva to be en su forma am, is o are. En este caso, ahí está contractado el are. Lleva además un verbo en ing, que es el presente participio. Ahí está go en su forma going, porque esa es la forma verbal del presente participio. Cuando decimos una forma verbal, infinitive, past, past participle y past y present participle, esos no son tiempos verbales. No son tiempos verbales. Son formas que adoptan los verbos para ser usados dentro de un tiempo verbal. Entonces, luego nos dice by bus. Sería el complemento. Y nótese que en el complemento se está utilizando, miren, la preposición by. Es decir, que la traducción más idónea para esta oración es como decir, ellos están yendo por medio. Porque cuando usamos by es para decir que por este medio alguien se transporta. By bus, ellos están yendo por medio de un bus. Bien, ahí tendríamos entonces esa situación. Espero con lo que hemos dicho que quede claro que una verbal form no es lo mismo que un verbal tense. El verbal tense ya es este que está acá. Ahora, hay otro ejemplo por aquí, pero nos va a llevar a otra idea. Miren, dice, people were coming and going all the time. Este lleva dos verbos en ing, el verbo come y el verbo go. Son dos present participle, pero aquí nótese que están ya en otro tiempo verbal. Ahorita nosotros estamos estudiando este, que si lo escribimos por acá, diríamos, bueno, nosotros ahorita, we are reading now, ahorita nosotros sabemos de presente simple, pero estamos estudiando el present progressive. Vamos a ponerle acá. Voy a poner otro color. Ahorita estamos estudiando el present progressive. Present progressive. Entonces, esta que está acá, la oración que dice they are going by bus es present progressive. ¿Qué es esto? Es un verbal tense, es un tiempo verbal. Esta que está aquí abajo es también un progresivo, pero no es presente. Este es past progressive, este es pasado progresivo. Posiblemente usted ahorita se sienta, bueno, teacher, ahorita no le estoy entendiendo. Me está hablando, yo estoy en clases de inglés, pero siento que usted ahorita me está hablando en chino, teacher. Ok, le entiendo, no se preocupe. Apenas hemos estudiado el tiempo verbal, el primero, ¿verdad? Lo que vendría siendo el simple present, y ahorita nos estamos metiendo con el segundo, que es el presente progresivo. Luego, después de esto, viene el pasado simple y después viene el pasado progresivo. Pero nótese, lo que yo quiero dejar claro es que se usan estos acá. Se usan las formas del presente participio aquí y aquí. Pero lo que le da sentido a la oración, lo que me hace tener un tiempo verbal son los demás ingredientes que lo acompañan. En este caso, where
es el pasado del verbo to be, o sea, del am, is o are, que son los que estamos usando ahorita aquí. En el pasado se usa was y were, porque people sería como decir they, es como decir ellos, they, las personas, y were, coming and going. Estaban viniendo y yéndose todo el tiempo. Entonces, aquí tendríamos ya el uso del ing. Y el pasado, ¿verdad? Se forma con el pasado de el verbo to be. El ing se usa igual. Y me adelantaría en decirles, miren, si hay presente progresivo, hay pasado progresivo y hay futuro progresivo, se darán cuenta que esto se va a utilizar en todos los tiempos verbales que sean progresivos, sea past, sea present o sea future. Por eso es bien importante que esto lo tengamos bien claro, las reglas que vamos a utilizar para el ing, porque no solo nos van a servir para el presente progresivo, sino que también nos van a servir para el pasado progresivo y nos van a servir para el futuro progresivo. Y es más, nos van a servir también para cosas que no son verbos. Sí, lo dije correctamente, no me equivoqué. Estas reglas del ing no solo se aplican a verbos. Para formar estos ing también lo podemos aplicar a algunos adjetivos. Se recordarán de la tarea que les dejé hace unas semanas atrás, ¿verdad? De aquellos listados en donde ustedes iban agarrando los adjetivos y convirtiéndolos a superlativos y a comparativos. Se recordarán por ahí, por ejemplo, del adjetivo boring, que viene de bore. Y si se dan cuenta, eso es un adjetivo de aburrido. Entonces, la misma regla de la E, o sea, de aquellos que terminan en E, se quita la E y se agrega ing, se aplica para aquellos adjetivos que tienen esta peculiaridad de convertirse con terminaciones de ing. Por ejemplo, si yo digo bored, aburrido, boring, aburriéndose o aburriéndome, podría ser formas de verlo. Bueno, regresando acá, entonces, las reglas, la primera, bueno, póngale ing a todo verbo que se le cruce, menos a las excepciones. Dentro de las primeras excepciones que vamos a encontrar son los que terminan en i. La i es muy importante en el inglés. Lo hemos venido viendo desde que hablábamos acerca de lo que era la magic e en las palabras en donde la e es muda y hace un sonido largo sobre las vocales que aparecen anterior a una consonante. En ese caso, lo que va a suceder con la i es que se va. Pasamos de take a taking. Pasamos de wake a waking. Pasamos de write a writing. Pasamos de come a coming. Pasamos de dance a dancing. Todo verbo que termine en e, debemos de cambiar la e por ing. Viene una regla más. Esta regla, recordarán que no nos apareció en el material anterior. Por eso es que les decía, miren, cuando vamos a estudiar English es de ir a varios autores y hacer un todo de ello. Esta regla nos dice que cuando terminen en el diptongo IE, como die, tie, lie, vamos a tener que cambiar lo que sería ese diptongo por ing, por ing. Die, dying, tie, tying, lie, lying. Bueno, creo que ya estamos por terminar la clase, ya casi el tiempo se me termina, pero nos vamos a quedar entonces con estas ideas y con esas tres primeras rules. Mañana, for tomorrow, vamos a hablar más de aquella regla que nos confundía un poco de lo de las vocales y consonantes, ¿verdad? De cuándo se duplican y cuándo no. Okay, everybody, thank you for coming. That's gonna be all for today. I wait you for tomorrow class. Please take care and may God bless you. Goodbye. Goodbye, teacher. Thank Bye, you. teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, everybody. Thank you so much.